Los cristianos somos llamados al estudio de la Biblia. Es a través de la palabra de Dios que podemos conocerle y crecer. 104.1 Redentor presenta al pastor José Martínez en Bíblica. Hola, soy el pastor José Martínez Villamil y este es tu programa Bíblica, estudio y respuestas de la palabra de Dios, programa que tiene como propósito ayudarte a conocer mejor a Dios a través del estudio de la Biblia que se transmite semanalmente por aquí, por 104.1 Redentor FM, desde San Juan, Puerto Rico y a través de internet para todo el mundo. Te agradecemos tu fiel sintonía de cada semana. Recuerda que para preguntas o comentarios puedes escribirnos a la dirección electrónica pregunta@biblica.com. Repito, pregunta@biblica.com. Recuerda con 2K y que también puedes acceder a la página con la misma dirección. Nuestra oración a Dios hoy es adaptada del Salmo 23, que dice: Yahvé, gracias que eres mi pastor. Nada me falta. En verdes pastos me haces reposar, me conduces a fuentes tranquilas y allí reparo mis fuerzas. Me guías por cañadas seguras, haciendo honor a tu nombre. Aunque fuera por valle tenebroso, ningún mal temería, porque tú vienes conmigo. Tu vara y tu cayado me traen sosiego. Preparas ante mí una mesa a la vista de mis enemigos, perfumas mi cabeza, mi copa rebosa. Bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida, y habitaré en tu casa un sinfín de días. Amén. Hoy continuamos con el octavo estudio bíblico sobre Mateo. Dicho esto, bienvenidos a Bíblica, un programa de estudio y respuestas de la palabra de Dios. Estás en sintonía del programa Bíblica, estudio bíblico sistemático y enseñanza de cómo estudiar las Escrituras, con el análisis del doctor José Martínez. Bienvenidos de regreso a Bíblica, estudio y respuestas de la palabra de Dios, y estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. Este es nuestro octavo estudio bíblico y hemos considerado los temas introductorios referente a lo que son los evangelios, la comparación entre los sinópticos y Juan, introducción propiamente al Evangelio según San Mateo y su tema central. Los capítulos 1 y 2 vimos que se dedican a hablar sobre el nacimiento del Hijo de Dios, y ya en el capítulo 3, ese tremendo personaje que es Juan el Bautista. A esto le sigue el bautismo de Jesús y la tentación en el desierto. Y luego de esto, al fin, comienza el ministerio de Jesús. Primero vimos cómo se proyecta este ministerio de Jesús, o se inicia o se anuncia conforme a las profecías del Antiguo Testamento en base a la oscuridad espiritual que vivía la parte norte del pueblo de Israel. Luego, los primeros discípulos de Jesús. Luego las sanidades primeras y la extensión de su fama. Y estamos ya en una parte muy importante, los capítulos 5 al 7, que trata sobre la enseñanza de Jesús, particularmente lo que conocemos como el Sermón del Monte. Habíamos ya dado un vistazo general a lo que significa esta enseñanza que va dirigida, como recuerdan, principalmente a los discípulos del Señor. Y ya en las bienaventuranzas propiamente, que es la primera sección de este gran sermón, nos detuvimos un poco para hablar de esta palabra tan interesante, bienaventurados, que sí tiene que ver con la felicidad, pero no con la felicidad tradicional, según entendida fuera del mundo cristiano, porque es una felicidad que se da por la reacción de Dios a nuestra obediencia. O como un autor de los consultados dice que esta felicidad viene por su participación en la salvación del reino de Dios. Y no olvidemos que estas bienaventuranzas anuncian la bienaventuranza, valga la redundancia, como un efecto o como una bendición del futuro, escatológica, y que presentan un reino al contrario o diferente, opuesto al reino de este mundo. La primera de ellas, estas bienaventuranzas, es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y aquí hicimos la aclaración de que esta pobreza de la que se habla es una pobreza de índole diferente a la carencia de recursos económicos. Se refiere a las personas que están afligidas y son incapaces de librarse por sí mismos y que por consiguiente acuden a Dios en busca de salvación. Y toda su confianza está puesta en Él. Y esta es una cita de Barclay, según hecha por el Dr. Stott. Y aquí dijimos, y así concluimos nuestro estudio anterior, podemos ver dos grandes e importantes verdades espirituales. Número uno, que solo los que están conscientes de su poquedad alcanzarán la salvación, a la que saben que no son
merecedores. Una frase del Salmo 34 de David quizás ilustra esto perfectamente. Dice, este pobre clamó y Jehová le escuchó y lo libró de todas sus angustias. De eso se trata. Reconocer que por nosotros mismos no podemos, y es a partir de esa pobreza, como la usa el Señor en este discurso o sermón, es a partir de esa pobreza, repetimos, que la salvación es posible. Mientras nosotros pensemos que podemos por nosotros mismos, no llegamos a ningún sitio. Pero dijimos que había una segunda aplicación espiritual de este tema de la pobreza espiritual o bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y nos referimos a ya como creyentes, entender que solo los que están conscientes de su fragilidad, o sea, conscientes de su incapacidad para propiamente por su fuerza ser fieles, solo ellos servirán a Dios correctamente. De modo que este sentimiento de pobreza, como le llama el pasaje, debería siempre acompañarnos. El apóstol Pablo en una ocasión habla de los pecadores y dice en 1 de Timoteo, de los cuales yo soy el primero. Este es el verso, 1 de Timoteo 1:15. Este mensaje, dice el apóstol Pablo, es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y es interesante que el apóstol Pablo está diciendo esto, por supuesto, después de años de ministerio. Es un siervo de Dios, es un apóstol de Dios, ha fundado iglesias en buena parte del conocido entonces Imperio Romano, pero a pesar de eso, él sabe su condición o su presentación natural delante de Dios es una de incapacidad y todavía sabe que de los pecadores él era el peor. Y esta sensación, pensamiento, esta concepción personal de nuestra incapacidad delante de Dios, que alguien podría considerar que son avistos de una falsa autoestima, palabra tan de moda, no es otra cosa sino el reconocimiento espiritual de la dependencia de Dios. En esa misma línea, el apóstol Pablo, a la hora de ejercer su ministerio, si recuerdan, en ese poderoso capítulo, en 2 de Corintios, capítulo 12, habla de cómo Dios le ha llevado a aprender la fuerza o el poder que hay en la debilidad. Nuevamente, la dependencia de Dios como clave para el servicio. Y quizás por eso mismo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, se ve movido en el capítulo primero de 1 de Corintios, versos 26 en adelante, se ve movido el apóstol Pablo a aclararle o a recordarle más bien a los corintios de dónde los sacó el Señor. Porque es frecuente que nosotros, después de un tiempo de estar caminando con Cristo, se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Y aun aquellos que no vivimos vidas licenciosas conforme al mundo, sabemos la perdición en la que nos encontrábamos. Recordar eso nos ayuda para mantener una correcta, si le vamos a llamar, autoestima espiritual. Así dice 1 de Corintios 1:26. El apóstol Pablo escribe, dice, porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Y aquí viene. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Por él estáis vosotros en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y este pensamiento sacado directamente de las Escrituras es vital para recordar que esa actitud de pobreza mencionada en esta primera bienaventuranza es una actitud que debe quedar con nosotros en el servicio cristiano. El servicio cristiano, particularmente aquellos que tenemos el privilegio, sea de estar frente a una congregación para enseñar, para pastorear, para evangelizar o cualquiera de los otros ministerios, particularmente para aquellos de nosotros que tenemos esos privilegios, la actitud
de humildad que resulta de saber que no somos nada delante de Dios debe continuar con nosotros. Debemos seguir siendo pobres en espíritu. No hay que ser grande para ser útil en el reino de Dios. La segunda bienaventuranza dice así: bienaventurados los que lloran, o dichosos los que lloran, porque serán consolados. Bueno, comencemos por decir que tenemos que admitir que está fuera de moda llorar, sufrir. Vivimos un culto a la felicidad. Y otra vez, en estas bienaventuranzas encontramos cómo Jesús contradice la filosofía de este mundo nuestro. Y no me entiendan mal, no es que sea malo ser feliz, sino que una perspectiva correcta de la vida espiritual es imposible sin llorar. Y de eso es que habla esta bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y por supuesto, como ya hicimos en la bienaventuranza anterior, para captar un poco mejor el sentido de ella, debemos acudir a esta palabra clave que aquí es, por supuesto, llorar. ¿Y qué es lo que nos dicen los expertos sobre esta palabra? Dice que no se refiere al llanto del luto, quizás por los muertos, sino en realidad a la tristeza, al dolor causado por la maldad y por la opresión. Es un llanto que resulta de la maldad y de la opresión. El Dr. Kittel, en la edición de este libro interesantísimo del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, una obra majestuosa, nos aclara también lo siguiente: no es solamente pena por el pecado, es el dolor, es la angustia de aquellos que ven esta época y no son seducidos por sus atractivos. Las bendiciones de estos que lloran en Mateo 5:4 las debemos tomar escatológicamente, dice en esta obra. Todos los que sufren en el presente tiempo recibirán consuelo en el siguiente. Y un poco más, nos sigue diciendo: sin embargo, en la mayoría de los casos, esta tristeza se expresa externamente de alguna manera, sea por lágrimas, lamentos o por aquello que se asocia usualmente con expresiones de tristeza profunda. Así que, ¿qué significa esto, los que lloran? Se refiere a una tristeza intensa, tan intensa que se expresa exteriormente, pero provocada por la condición de nuestro tiempo. ¿Cómo se puede traducir esto a nuestra vida? ¿Cómo podemos nosotros quizás ir entendiendo un poco mejor cómo es que el sufrimiento que nos lleva al llanto puede ser parte de una vida cristiana santa? Bueno, hay varios motivos por los cuales los cristianos, si están viviendo conforme al corazón de Dios, como muchas veces decimos, van a manifestar. Y una de ellas es por el dolor ajeno. El cristiano vive lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12:15. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Parte de esta vida en el cuerpo de Cristo es sufrir con aquellos de nuestros hermanos que están sufriendo y llorar, si es necesario, con ellos. Pero no solo es el Nuevo Testamento con versos como este, sino que podemos ir hasta el Antiguo Testamento y darnos cuenta cómo estos grandes profetas de Dios que admiramos sufren por Dios, sufren por Él, por el ministerio, pero también sufren con Dios. Están tan íntegramente identificados con la persona de Dios que les vemos en sus libros manifestar un dolor y un sufrimiento que por momentos parece que está saliendo estas palabras de la misma boca de Dios. Es como si el sufrimiento o el padecer o el dolor de Dios fuera transmitido al profeta y éste hablara en nombre del Creador. Un ejemplo lo encontramos en el Salmo 126 y verso 5. Hablando no necesariamente de un ejemplo de un profeta, sino de cómo el servir a Dios conlleva en varios aspectos el sufrimiento. En el Salmo 126, verso 5 dice: el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha.
El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Así que sí, el cristiano verdadero, la cristiana verdadera va a sufrir, va a llorar por el dolor de otros, por el servicio a Dios y por los perdidos. Hablamos mucho de la pasión por los perdidos, pero ¿qué tal les parece esta expresión del apóstol Pablo en Romanos 9:2? Dice, me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. Y aquí el apóstol Pablo, en su sufrimiento, se atreve a decir algo como lo siguiente: si fuese posible, yo estaría dispuesto a condenarme para que mi pueblo Israel se salvara. Hay que amar y hay que sufrir suficiente para hacer expresiones como esas. Pero también está el sufrimiento por nuestro propio pecado. Hay momentos, hermanos, en que lo mejor que podemos hacer es sufrir, es estar tristes y es llorar por nuestro propio pecado. Y estos versos del Salmo 51 los representan muy claramente. Salmo 51, verso 3 dice, yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti. Y he hecho lo que es malo ante tus ojos, por eso tu sentencia es justa. Los cristianos a veces tenemos que experimentar este llanto, este sufrimiento como causa de nuestra relación con Dios, por nuestra identificación con el dolor de otros, por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están perdidos. Y por supuesto, cuando fallamos a nuestro Dios, nos acercamos a Él no con miedo al juicio, sino con dolor por haberle fallado. Todo eso implica sufrimiento, es llorar para el creyente. Ahora, con respecto a este sufrimiento, por supuesto, hay que balancearlo o equilibrarlo con otras cosas hermosas que la Escritura dice, como la promesa de esta misma bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y aun cuando esa consolación de la bienaventuranza apunta a este futuro escatológico del final de los tiempos, nosotros sabemos que nuestro dolor, nuestro sufrimiento le importa a Dios. A Dios le interesan nuestras lágrimas. Nuestras lágrimas, repito, le importan a Dios. Reflejado hermosamente en el Salmo 56 y verso 8. Toma en cuenta mis lamentos. Registra mi llanto en tu libro. O como dice en otra versión, pon mis lágrimas en tu frasco. ¿Acaso no lo tienes anotado? Es como si Dios llevara cuenta de las lágrimas de sus hijos, de sus hijas. Además, la Biblia habla muy claramente de que dentro del sufrimiento que los cristianos podamos experimentar, tenemos el consuelo de Dios. Tanto así que el Espíritu Santo de Dios, que habita dentro de todo creyente, es llamado el Consolador, aquel que viene a nuestro lado para consolar, aquel Paracleto. Pero no debemos olvidar que el consuelo final, definitivo, cuando al fin el sufrimiento y las lágrimas dejarán de ser, está descrito para los tiempos futuros. En Apocalipsis capítulo 21, donde dice después, esto es Juan en esta visión poderosa, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Yo mismo estaré con ellos y seré su Dios. Él, Dios, les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Apocalipsis 21:5 termina este pensamiento
así: el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Así que en esta bienaventuranza de bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, somos traídos a la realidad de que el llanto, y por supuesto este llanto puede ser figurado en el sentido de que no necesariamente tenemos que llorar, aunque la bienaventuranza implica una expresión externa de nuestro dolor, pero este sufrimiento debe o regularmente acompaña al creyente, porque vive en un mundo contrario a Dios, porque hay gente sufriendo a nuestro lado, porque hay hermanos y hermanas que sufren y nosotros sufrimos con ellos, porque hay gente perdida sin Cristo, porque le fallamos a Dios. Todo esto debería recordarnos, queridos hermanos y hermanas, que esta visión triunfalista de la fe cristiana, donde todo es bendición y alegría, donde todo es victoria, no es real, es falsa, no es bíblica. La angustia que algunas personas en el cuerpo de Cristo sienten al no verse disfrutando de esta supuesta felicidad constante que supuestamente, repito, trae la vida cristiana, ese sufrimiento es innecesario. Hermano, hermana, estás sufriendo, Dios lo sabe, a Dios le importa. Dios está contigo, su consolador te ministra el consuelo de Dios y además no olvides, al final de los tiempos, Dios enjugará toda lágrima, quitará todo dolor, porque aún el pecado y la muerte desaparecerán. Y sobre eso seguiremos reflexionando un poco más luego de esta pausa musical. No te retires, que regresamos en breve. Esto es Bíblica. Sigue en sintonía del programa radial que te brinda herramientas para estudiar y comprender las Escrituras. Bienvenidos de regreso a Bíblica, estudio y respuestas de la palabra de Dios. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo y estamos en este capítulo 5 majestuoso, el discurso del Señor o el sermón del monte, y esta primera sección, la sección de las bienaventuranzas. Luego de haber explicado el significado de bienaventurados, vimos la primera bienaventuranza, donde dice bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece. Y ahora estamos ya concluyendo nuestra reflexión e interpretación de esta segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y hemos explicado que esta bienaventuranza habla de esta tristeza intensa que puede o que necesita expresarse exteriormente y que viene provocada por la condición de nuestro tiempo, de nuestra gente y hasta de nuestro propio ser cuando pecamos. Esto es una experiencia común a todo creyente y sierva de Dios a lo largo de no siglos, milenios, aún desde los profetas del Antiguo Testamento, el salmista David, por supuesto. Y es que es parte de la vida sobre la tierra y los cristianos no somos librados del sufrimiento de la tierra. Antes sufrimos por cosas que nadie más va a sufrir, como hemos explicado. La opresión, el pecado a nuestro alrededor, este sistema que le ha dado la espalda a Dios y tantas otras cosas traen sufrimiento y aún lloro al corazón del verdadero creyente. Sabiendo, por supuesto, que el consuelo de Dios está con nosotros y sabiendo también que hay una promesa maravillosa de la que habla esta bienaventuranza. Serán consolados, seremos consolados y el consuelo definitivo y total y final vendrá al final de los tiempos, como hemos leído en el libro de Apocalipsis capítulo 21, con los cielos nuevos y la tierra nueva. Ahora bien, por todo esto que he estado comentando, es que la ya olvidada idea que asocia el sufrimiento con el verdadero evangelio, por toda esta mística equivocada en la iglesia de hoy, la idea presentada en la interpretación de esta parábola, más bien bienaventuranza, suena o puede sonar herética a los oídos vendidos al hedonismo de nuestro tiempo.
A quienes pertenecemos a la tradición protestante, el sufrimiento como parte intrínseca del Evangelio nos suena a catolicismo romano, a una visión en donde el sufrimiento personal y la mortificación del cuerpo nos ayudan a asegurar nuestra salvación. Pero este no es el caso. Sin embargo, la relación evangelio-sufrimiento, como hemos dicho, es continua desde el Antiguo Testamento, pasando por los evangelios y el libro de los Hechos, hasta llegar a Apocalipsis. Lo vemos en la figura de los profetas. Lo vemos en la persona de Jesús, el siervo sufriente de Isaías. Lo apreciamos igualmente en sus enseñanzas, como la que estamos considerando. También lo vemos en el libro de los Hechos, donde resuenan por todas partes las amenazas contra la primera iglesia y donde se registran las muertes de su primer creyente mártir, Esteban, y del primer apóstol mártir, Jacobo, así como los peligros continuos en las travesías de Pablo. Las epístolas, las cartas, son en buena medida exhortaciones a la fidelidad en medio del sufrimiento. Y recordamos particularmente Primera de Pedro y probablemente también Santiago. Y el libro de Apocalipsis, por supuesto, que nos muestra la multitud de mártires por la fe en el Señor Jesucristo. Gente que ha pagado con su vida el ser fiel al Señor Jesús. A este sólido testimonio bíblico se añaden 20 siglos de historia, innumerables persecuciones y las decenas de miles de creyentes que hoy mismo dan la vida por Jesús cada año. Con ese trasfondo, claro precedente y enseñanza bíblica, ¿cómo es que nosotros, la iglesia moderna occidental, somos tan alérgicos al sufrimiento? La contestación a esta incómoda pregunta la hallamos en varios frentes. Por un lado, en la absorción por parte de nosotros, los creyentes, de principios totalmente seculares, en este caso, el hedonismo, la búsqueda y el disfrute excesivo del placer. Por otro, en una lectura viciada de las Escrituras en aras de proyectar un evangelio de prosperidad, de victoria. Finalmente, y de seguro lo más importante, en una naturaleza humana que necesita poco estímulo para alejarse del dolor. Esta aversión hacia el sufrimiento como parte de las experiencias cristianas normales es seguramente parte de lo que Dietrich Bonhoeffer, el teólogo alemán, de la década de los 40, el pasado siglo, denominó la gracia barata. En buena medida hallamos en esta triste actitud en el pueblo cristiano parte de la explicación a esta superficialidad extrema que observamos en la práctica del evangelio en las iglesias de hoy. A veces pienso cuando hablo de estas cosas y de esta manera que me encuentro en una cruzada personal contra la alegría. No quiero decir que yo busque entristecer o conquistar a la gente. No procuro quitar el gozo a quien lo tiene, ni promuevo un espíritu sombrío y rostros amargados en los cristianos. Me encuentro en una campaña personal contra la idolatría de la alegría. Estoy en guerra contra la idea superficial de la fe cristiana que la ha transformado en una máquina expendedora de experiencias positivas y bendiciones. Por supuesto que el gozo es una parte maravillosa de la experiencia cristiana. Jesús habló de su gozo completo en nosotros. Pedro escribió de un gozo inefable y glorioso. Y en Filipenses las palabras gozo y regocijaos aparecen un total de 14 veces. Y esta carta, no olvidemos, fue producida con un espíritu de gozo a pesar de escribirse desde una prisión, lo que nos ayuda a entender el verdadero gozo cristiano que existe a pesar de las circunstancias adversas. Pero también podemos ver en las Escrituras que Jesús lloró, que nosotros debemos llorar, como ya vimos en Romanos 12, que Jesús se entristeció profundamente cuando oraba en Getsemaní, que Pablo hablaba en Filipenses de su tristeza
y que Jesús y Pablo sufrieron por los perdidos. Abundan las canciones y coros entre nosotros los cristianos evangélicos que tienen el gozo como tema. Predicaciones y estudios presentan el gozo como una parte indispensable del creyente en todo momento. Pero esta enseñanza no se equilibra con una sana teología del dolor, del sufrimiento. Antes, al contrario, aquellos hermanos y hermanas que atraviesan momentos de profunda tristeza o depresión, se les acusa de no tener fe o de ser cristianos de segunda. La idolatría de esta alegría superficial y fácil puede ser un signo de inmadurez espiritual. Henry Nouwen, el conocido escritor cristiano, en su libro Here and Now, Aquí y Ahora, escribió: con frecuencia llegamos a descubrir que lo que considerábamos esperanza y gozo era poco más que deseos egoístas por el éxito y por las recompensas. Tengamos el gozo profundo y real que Jesús da, pero centrémonos en lo que es más importante y recordemos que el objetivo de Pablo en Cristo lo llevó por una senda bañada de dolor. Y estas son sus palabras en Filipenses, capítulo 3. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Estas palabras evocan el Evangelio en su manifestación espiritual profunda en la vida del creyente, cuando el reino de Dios pasa a ser lo primero para nosotros. Y por ello estamos dispuestos aún a llorar, sabiendo que al final de los tiempos, si no antes, seremos consolados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y esta es la segunda parábola, bienaventuranza. La segunda bienaventuranza del Sermón del Monte del Señor Jesús, que nos recuerda esta importante dimensión de la vida cristiana. La tercera bienaventuranza va en la misma dirección, o algo parecido, semejante. Dice, bienaventurados los mansos o humildes, como dice la Nueva Versión Internacional. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. O bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Y aquí de nuevo, como ya hemos dicho, como todas las bienaventuranzas, nos encontramos de frente y en contra de la corriente de este mundo. Porque vivimos en la cultura de lo que en décadas pasadas se llamaba el macho man, donde el fuerte es el que triunfa, el fuerte es agresivo, el fuerte es insensible, el fuerte es victorioso, el fuerte es autosuficiente, el fuerte es el que lo logra. Ya hemos comentado en las bienaventuranzas o que las bienaventuranzas suelen ir en contra de lo enseñado en la sociedad secular. Y quizás el contraste entre lo uno y lo otro se nota más claramente en esta bienaventuranza. La mansedumbre parece no ser una de esas cualidades que anhelamos conseguir. De hecho, es una de esas cualidades que queremos ver en otros. Queremos verla en los que nos tratan a nosotros, pero no necesariamente en nuestro trato para con otros. Intentemos ver qué es lo que enseña esta bienaventuranza. Por supuesto, comenzaremos analizando la palabra manso. Manso. La palabra manso puede tener una connotación un poco negativa en el español o castellano moderno. Puede sugerirnos una persona apocada, de poco ánimo, que se deja aplastar, etc. Pero no es así. En el griego, esta palabra podría traducirse de otras formas como afable, amable. Y como habrán observado, la Nueva Versión Internacional la traduce manso como humildes. Esta palabra que se usa aquí en este verso y que es traducida de esta forma que hemos descrito, aparece solamente traducida en los evangelios, solo se usa en Mateo, capítulo 5, capítulo 11 y capítulo 21, versos que veremos en breve, siempre refiriéndose a Jesús.
En el 11:28 de Mateo dice así: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con su yugo y aprendan de mí, porque yo soy apacible y humilde de corazón. Esta es la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera correctamente traduce manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. De nuevo en Mateo capítulo 21, verso 5, cuando Jesús está haciendo esta entrada majestuosa, humilde y majestuosa a la vez a Jerusalén montado en un pollino, dice Mateo 21:5, digan a la hija de Sión, citando al profeta Zacarías, mira, tu rey viene hacia ti humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de bestia de carga. Y vean que aquí nuevamente la Nueva Versión Internacional, en lugar de decir manso, como dice la Reina Valera, traduce humilde. ¿Cómo debemos entonces traducir esta palabra? O sea, tenemos aquí la diferencia de opinión de traductores bíblicos y también de los expertos en la lengua griega aplicada a la Biblia. ¿Cómo deberíamos traducir esta palabra? ¿La debemos traducir como manso o como humilde? Fíjense que, como ya hemos dicho y recalco en este momento, en la Nueva Versión Internacional se traduce humilde. Pero cuando llega esta versión al capítulo 11 y verso 29, no es consistente. Ahí dicen, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y no es que la palabra apacible no sea un equivalente de la palabra para manso. El problema que yo veo aquí es cómo al asumir o al establecer que la palabra griega que se usa aquí se debe traducir humilde, se encuentran con el tropiezo, vamos a decirlo así, que sería imposible traducirlo de otra forma. Aquí se traduce como apacible. Y repito, se traduce así porque se encuentra justo al lado de la palabra que más se traduce como humilde, que es diferente a la de manso. Pensando que Jesús no iba a decir, pues yo soy humilde y humilde de corazón, no suena bien, podemos pensar que nuestra palabra correctamente traducida como manso en la Reina Valera representa algo diferente a humilde. Y aquí está, me parece a mí, parte de la enseñanza hermosa, no quisiera decir profunda porque no es profunda, de esta palabra y de esta bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Con este verso, nuevamente tenemos la oportunidad de repasar herramientas necesarias para el estudio de las Escrituras. Como saben, este programa Bíblica intenta no solo presentar de manera expositiva las Escrituras. Eso es parte de nuestro propósito, pero también deseamos compartir con los hermanos y hermanas cómo estudiar las Escrituras, cómo uno puede investigar, profundizar, zambullirse en la verdad maravillosa de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué herramientas necesitamos? Por eso es que en este caso en particular, esta palabra y esta diferencia de opinión en traductores entre manso y humilde nos da una oportunidad de adentrarnos un poco más en lo que en la interpretación bíblica o exégesis se le llama estudio de palabra. Cuando hablamos de estudio de palabra en la interpretación bíblica o exégesis, nos referimos al estudio más o menos concienzudo de lo que podría significar una palabra en el contexto que la estudiamos. Como sabemos, aquellos que leemos la Biblia regularmente, hay veces que el significado o nuestra capacidad de entender un verso depende de qué significa una particular palabra. Y tenemos que admitirlo, no siempre es fácil entender completamente qué significa esa palabra. Lo hemos visto a lo largo de este programa, estos años. Hemos llegado a momentos donde para poder entender el verso tenemos que detenernos, ahondar un poco en el significado de una palabra en particular para luego entonces armar todo el verso y darnos cuenta de qué es lo que enseña. He enfatizado muchas veces que aunque este trabajo a veces parece arduo a la mayoría de nuestros hermanos y hermanas, tristemente para algunos innecesario,
Mucha de la riqueza de la palabra de Dios se encuentra en detenernos, en dejar de leer a toda prisa la palabra de Dios y tratar de entenderla. De cuando llegamos a momentos como este, preguntarnos por qué se traduce de esta forma esta palabra. Siempre con la intención, y por favor escúchenme bien, de honrar la revelación escrita que Dios nos ha dejado. Tomarla con seriedad es un indicio de respeto. No es un indicio de erudición o una pretensión de erudición, sino el deseo de respetar la revelación que Dios nos ha dado. Y por eso, entre varias herramientas que disponemos, y algunas de ellas ya las hemos visto a lo largo de nuestros estudios, entre estas herramientas hay una que se le llama exactamente así, estudio de palabra. Y sobre esto seguiremos comentando en el próximo programa. Así que nos veremos la próxima semana, pero no queremos despedirnos sin antes recordarte que estás invitada a escuchar el programa Pensando en Voz Alta, todos los martes a las 5 y a las 9 de la mañana. Y nosotros estaremos aquí para ti la próxima semana. Que Dios te bendiga. Estuvo en sintonía de Bíblica. Puede escribir sus preguntas a pregunta@biblica.com. Será hasta el próximo lunes.